Hola, buenos a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Logify. Mi nombre es André, soy especialista de marketing en la empresa y hoy estoy con dos cracks del alquiler vacacional, que son Nicolás de Alessandro y Doris Borrego. Bienvenidos. Buenas, encantados. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar abriendo la presentación que tenemos aquí. Un momentito. Sobre el webinar. Entonces, como ya sabéis lo que os habéis inscrito, que habéis sido unos cuantos, en este webinar de hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar las reservas last minute en vuestro alojamiento. Y por un lado tenemos a Nicolás Dalí, que es el fundador de Rick and Dalí, una agencia de gestión de propiedades en Marbella con un portfolio de más de 100 propiedades. Y a Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Entonces, bueno, nada, un placer teneros aquí con nosotros. Un poco más adelante os podréis presentar en condiciones y presentar vuestros negocios. Y ahora vamos a empezar con un breve recordatorio para todos los que nos están viendo y escuchando. Y esto es muy importante, porque de vez en cuando tenemos problemas con algunas personas que a lo mejor pues no nos escuchan. Si os está pasando eso, aseguraos de aceptar los permisos de audio para poder escucharnos, el altavoz en el navegador. También recordad que nosotros no podemos ni veros ni escucharos. Sí que podemos ver los comentarios en el chat. Y de hecho, podéis utilizarlo para dejar vuestras preguntas durante la sesión, que las responderemos en la última parte del webinar. O también podéis dejar esas preguntas haciendo clic en el botón Ask a Question que aparece en la parte inferior de la pantalla. Además, recordad que este webinar lo grabaremos y os lo enviaremos por correo electrónico posteriormente, porque muy a menudo nos preguntáis por esto, como con miedo de perderoslo, no os lo vais a perder. Si por algún motivo tenéis que salir antes de tiempo, no pasa nada. Este viernes os mandaremos la grabación del webinar por correo electrónico. Y nada, dicho esto, veamos cuál va a ser la estructura de este webinar de hoy. Primero, dedicaremos estos 15 minutos iniciales a introducir el webinar, presentar a los ponentes, conoceremos qué es Logify, conoceremos quién es Doris, qué es ASCAB, la asociación de la que es presidenta, quién es Nicolás y qué es Rick and Dalí, su negocio. Después ya entraremos en lo que es la chicha del webinar, lo que más nos interesa a todos, que es cómo potenciar las reservas last minute, unas reservas que ahora en esta temporada de verano están en su máximo esplendor, es cuando más interés por ellas hay, ¿verdad? Y después, los últimos 15 minutos los dedicaremos al turno de preguntas y respuestas al que aludí antes. Dicho esto, vamos a comenzar y lo haremos presentando Logify para aquellos que no nos conozcáis. Unos cuantos de vosotros seguro que sí, porque ya sois repetidores en nuestros webinars, pero para los que no, Logify es un software de alquiler vacacional o PMS, acrónimo de Property Management System, que incluye todas las funcionalidades necesarias para gestionar propiedades turísticas. Da igual si tienes una, si tienes 100, si tienes 200. Logify sirve para todos estos casos. Logify permite crear una página web en la que recibir reservas directas, sincronizar todas las reservas de la página web, pero también las de Airbnb, Booking.com y Vrbo en un único calendario y centralizar todas las gestiones y pagos en nuestra plataforma. Como veis aquí, aquí tenéis los 3 pilares de Logify, el creador de páginas web basado en plantillas, muy fácil de usar, puedes crear una página web que esté funcionando en, digamos, 2 horas. Luego tenemos el Channel Manager para todos estos canales de Internet tan importantes, y luego el módulo de gestión de reservas con el que
tantas cosas se pueden automatizar. Visto eso, vamos a pasar a la siguiente y última diapositiva sobre Logify, que es sobre nuestro último informe que acabamos de publicar a principios de este mes y que veréis más adelante que tiene que ver mucho con el contenido de este webinar y por eso está aquí. Este informe es un análisis de cómo está yendo el verano y nuestras previsiones para lo que queda de año. Y seguro que de esto también podremos hablar en el webinar sobre si estamos contentos o no con el verano, cómo lo vemos con respecto al año pasado. Bueno, nosotros, por nuestra parte, hemos hecho los deberes y hemos analizado más de 100.000 reservas de nuestros clientes entre 2022, todo 2022 y 2023 hasta el 30 de junio. Es decir, que los datos que tenemos aquí son fresquitos, fresquitos. Hemos mirado las tarifas medias, el ADR, lo conoceréis algunos por ese nombre. Hemos mirado la tasa de ocupación, los hábitos de reserva, por ejemplo, la antelación o la duración de las reservas. ¿Cuáles son las plataformas más populares? Bueno, hemos visto de todo. Se puede descargar gratuitamente y para ello podéis ir al enlace que aparece más abajo o simplemente vais a nuestro blog y lo primero que os aparecerá será este informe, que es el último que hemos publicado. Realmente os lo recomiendo. Y una vez que esto está dicho, vamos a pasar a presentar a SCAB. Doris, bueno, cuéntanos sobre ti y sobre la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Bueno, vamos a ver, muchas gracias por la invitación, antes que nada, por poder estar aquí presente y hablarles a todos ustedes. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional tiene una andadura de ya prácticamente 10 años. 10 años yo la fundé y sigo al frente. Nosotros luchamos por la vivienda vacacional en manos de propietarios privados, de familias canarias, es decir, nosotros y evidentemente también los intermediadores locales. Nosotros lo que no defendemos son a los grandes tenedores de vivienda, fondos buitre, hoteleros. En esa lucha estamos hasta que en el año 2015 conseguimos nuestro primer decreto de vivienda vacacional que tuvimos que tumbar ante el Tribunal Supremo y en 4 ocasiones. Hemos avanzado, sí es verdad que ha habido un crecimiento exponencial de la vivienda vacacional, también en Canarias, pero más bien de grandes tenedores, lo cual nosotros defendemos que todo el mundo puede, pero nosotros también. Que no pase como en otras ciudades o en otros destinos donde se expulsa automáticamente al pequeño propietario de vivienda vacacional para favorecer a estos propietarios. A raíz de esta batalla se nos ocurrió no podemos andar solos porque solo hace mucho frío fuera y fundamos o fuimos los impulsores del Círculo Turístico de Canarias. ¿Esto qué es? Esto es una agrupación de asociaciones y federaciones, como en nuestro caso está, por ejemplo, asociaciones y federaciones de construcción, de inmobiliaria, de ocio, de comercio, de rentacar, etcétera. Entonces, y evidentemente también la vivienda vacacional. El motivo es para hacer más fuerza política y además también poder demostrar un poco la importancia económica que tenemos en el turismo y evidentemente en el PIB transversal de toda Canarias. Y bueno, aparte, y cuando tengo algo de tiempo, aparte de esto, pues también regento mi empresa Top Canaren, que lleva ya más de 10 años en el mercado y bueno, yo realmente entré en lo de la batalla por la vivienda vacacional porque yo tenía una página web antes de que existiera Airbnb de intermediación que fundé en el año 2007, justo un año antes de que saliera Airbnb, las grandes plataformas. Cosa que tuve que cerrar de inmediato cuando fui amenazada por el gobierno de Canarias de entonces con sanciones entre 60 y 600.000 euros
si no quitaba mi plataforma. Es decir, para que os hagáis un poco una idea, yo personalmente llevo en el turismo 33 años, es decir, he estado en la otra parte. Yo regentaba era directora de una importante agencia de viajes receptiva, con lo cual conozco perfectamente la otra cara del turismo también, y por eso eh, me he podido defender también, porque evidentemente somos una isla y todos nos conocemos. Y nada, sigo batallando, nuevo cambio de gobierno, seguimos batallando y parece ser que cada vez que cambia un gobierno pues se nos dificultan más las cosas. Nosotros seguimos mucho lo que pasa en Península también y en Baleares. Y importante también, algo importante que hizo ASCAF fue en el año 2020 en el año 2021, perdón, celebrar el primer Congreso Internacional de la Vivienda Vacacional aquí en Canarias. Otra cosa importante también, acabamos de impulsar hace 6 meses la primera cátedra de vivienda vacacional con la Universidad de La Laguna, porque no somos nada sin datos científicos, es decir, todos sabemos los titulares con los que nos encontramos y también las fuerzas en contra las cuales estamos intentando pues, hacer contraposición. Así que todas estas cositas son las que hacemos en ASCAF y, bueno, personalmente también para que me conozcáis un poco. Genial. Estoy seguro de que nos vas a poder dar consejos muy interesantes con toda esa experiencia que tienes, Doris. 30 años no es moco de pavo. Muy bien, pues dejadme que vuelva a compartir mi pantalla un momento para pasarle la palabra a Nicolás, que nos va a presentar Rick and Dali. Nicolás. Hola, buenas a todos. Sí, voy a brevemente un poco describir lo que hacemos, quiénes somos. Somos una agencia de alquiler vacacional aquí en la zona de Málaga y manejamos alrededor de, como dijo André, unas 100, 120 propiedades en la zona. Es un servicio todo incluido el que damos, entonces nos ocupamos de todo desde la limpieza, el check-in, el check-out, el mantenimiento, ya que tenemos un perfil de clientela que la mayoría son internacionales, tienen aquí su segunda residencia, entonces necesitan a alguien que se ocupe del manejo total de la propiedad. Tenemos propiedades bajo manejo desde Mijas hasta Sotogrande, para aquellos que conozcan la zona, y estamos poco a poco expandiendo, intentando mover a las provincias aquí de al lado, más hacia Cádiz, más hacia Granada. Y somos un equipo pequeñito, somos 10 aquí en la oficina. Fundamos la compañía, lo fundé yo con mi socio en 2017 y hemos ido creciendo poco a poco desde entonces. Y bueno, ¿qué más os puedo contar de la compañía? Yo soy de aquí, soy marbellí, estudié y trabajé fuera y de ahí trabajando en Miami es donde surgió la idea, porque trabajé en una compañía con un promotor de ahí y hacían algo parecido. Ellos estaban bastante más avanzados en esta industria que nosotros. Y cuando volví aquí a España, en 2017, vi que hacía falta una compañía en la zona que pudiese manejar esas estancias más cortas, más de último minuto, como vamos a hablar hoy, y que se diferenciase un poco de alquiler tradicional, que no es tan eficiente como es el de corta temporada, el cual requiere otro tipo de servicio. Qué bueno, genial. Bueno, como veis, tenemos aquí a 2 ponentes de lujo que nos van a poder dar unos consejos de muy buena calidad. Estamos hablando de personas con gran experiencia y que gestionan un gran número de alojamientos. Entonces, me imagino que ya os las habréis visto un poco todas. Sí, tenemos historias para escribir un libro, la verdad. Me imagino. Muy bien, pues ¿qué os parece si entramos en materia? Que seguro que la gente está deseándolo y
antes de nada, aclaramos qué son las reservas last minute, porque en este tema realmente no hay un consenso. Reservas last minute para una agencia pueden ser 30 días, pero para otra a lo mejor pues son 15 o es una semana. Entonces, pues quería preguntaros, vosotros, ¿cómo veis este tema? ¿Qué son para vosotros reservas last minute y por qué? Sí, Bueno, si si quieres, quieres, Doris, empezar. bueno, para nosotros las reservas last minute son aquellas reservas que se efectúan con menos de 7 días de antelación. No, vamos a empezar porque no nos gustan los last minute. Nosotros trabajamos, bueno, somos un destino de todo el año, ¿no? No tenemos estacionalidad, con lo cual la presión se ejerce durante todo el año, 12 meses seguidos. De ahí que preferimos no trabajar con el last minute y hacer diferentes acciones y mover palancas para activar más las reservas de largo plazo. ¿Qué? Porque las previsiones son mucho más fáciles de manejar, el trabajo se puede organizar de otra manera y no es lo mismo tratar a un cliente 48 horas antes de su llegada que si ha hecho la reserva 3 meses antes. Para nosotros 7 días antes es last minute y habitualmente, sobre todo en la temporada de invierno, que para nosotros es inverso, nuestra temporada fuerte son los 6 meses de invierno, se suelen originar por cancelaciones. También tengo que decir que mi experiencia me dice que a veces es mejor solicitar o estipular gastos de cancelación un poquito más alargado, igual no una semana antes, pero sí 15 días, para intentar evitar de alguna manera este tipo de last minute, ¿no? Aunque también es importante, lógicamente, poder ocupar esos huecos que se tienen. Y para eso, pues... Uy, perdona, Doris. Quería comentar, las reservas last minute, cierto es que todo el mundo prefiere tener el calendario cerrado desde hace tiempo, pero también Sí, es verdad que a veces es complicado cerrar esos huequitos que nos quedan, ¿no? Y al final siempre es una manera bueno, ir afinando la rentabilidad de un negocio. por supuesto, Exacto, sí. y nosotros eso es lo que solemos hacer en verano, ¿no? En verano sí es verdad que necesitamos el cliente de last minute, eh, aunque es un cliente diferenciado. Creo que es una de las siguientes preguntas y no me quiero adelantar, ¿no? Pero para nosotros, contestando a tu pregunta, last minute es reservas que se efectúan con menos de una semana de antelación. Sí, para nosotros, pues muy parecido. Creo que depende de la empresa, pero nosotros también lo consideramos cualquier reserva que se efectúe a menos de una semana del día de entrada. Y eso es simplemente porque nosotros tenemos todos los lunes una reunión interna con todo el mundo y planeamos la semana. Entonces, cualquier reserva que venga después de ese lunes para esa misma semana, la consideramos last minute, ya que tenemos que hacer la comunicación con las diferentes personas que se encargarían de esa reserva y nos conlleva un trabajo fuera de lo que es el planeado de la semana que se hace en los lunes. En cuanto a los last minute bookings en general, nosotros como compañía, como agencia, es una cosa que tenemos que ofrecer y que se nos tiene que dar bien, porque es algo que añade valor al propietario como agencia. Entonces es algo que hemos estado pues implementando diferentes herramientas para poder servir estas reservas last minute y para que un propietario tenga la mayor posibilidad de tener su calendario ocupado. Entonces, como ha dicho Doris, no es ideal porque requiere bastante organización de último momento, bastante disponibilidad del personal, especialmente cuando es fin de semana o
o a horas fuera de horario de trabajo, pero es esencial poder dar ese servicio para así poder dar un mayor rendimiento a las propiedades. Efectivamente. Y recordemos también que las reservas, las MINIT, no son realmente un nicho pequeñito, porque hace unos momentos os hablaba a todos los que estáis aquí con nosotros de nuestro último informe sobre el sector. Y una estadística que os puedo dar ahora mismo sobre esto, no la tenemos ajustada a 7 días, pero sí a 21. Y os puedo decir que en España, de media, en 2022 y 2023, el 41% de las reservas se efectuaron con menos de 21 días de antelación. El 41%. Es decir, ojito, no podemos olvidarnos de una de cada 3 reservas, prácticamente, ¿no? Sí, Más de una de cada 3. y es una tendencia que creo que hemos visto más y más desde COVID. Creo que la gente ya no tiene esa costumbre a lo mejor de planear con tanta antelación y está más dispuesta a mirar pues escapadas de último minuto. Y es algo que nosotros hemos visto en los últimos 2 o 3 años, como dices, como bien dices en el reporte, que ha ido incrementando. Ujú, sin duda. Muy bien, pues sigamos hablando de esto con la siguiente diapositiva, que es quién puede beneficiarse y cómo. Eh, ¿Quién puede beneficiarse, cómo y también cuándo? Para que entendamos mejor esta pregunta, ¿en qué fase del negocio puede ser interesante empezar a ir a por el potencial de estas las minit? Imaginémonos, tú tienes una sola propiedad, pues a lo mejor no te quieres romper la cabeza con las reservas las minit, pero en el momento que gestionas a lo mejor 5 o 10 propiedades, eh, pues oye, quizás es un momento, ya llevas un tiempo trabajando, un momento en el que ya quieres aprovechar su potencial, ¿no? O en función de dónde esté tu alojamiento. Quizás depende mucho del mercado. ¿Cuál es vuestra opinión en este tema? Bueno, si que quieres empiezo yo otra vez. Hombre, yo creo que beneficiarse nos beneficiamos todos, ¿no? Es decir, por un lado el propietario, por el otro lado el gestor, que puede ocupar esos huecos, y evidentemente en muchísimos casos los clientes también, ¿no? Tenemos auténticos profesionales de last minute, ¿no? Es decir, que están esperando hasta 48 horas o 24 horas antes de salir de viaje, cuando ya incluso tienen los vuelos comprados, para intentar regatear todo lo que puedan, ¿no? O buscar las mejores ofertas. Pero esto no solamente pasa en la vivienda vacacional, sino cada vez más también en el sector turístico en general, en lo que llaman o denominan tradicional, ¿no? Y, por supuesto, no lo necesitamos como profesionales, muchos propietarios lo necesitan también, sobre todo aquellos que trabajan ciertas temporadas nada más. ¿Y cómo nos podemos beneficiar? Pues nos beneficiamos ofreciendo, ofreciendo esas propiedades con un release, ¿no? Es decir, con esa poca antelación de posibilidad de efectuar una reserva, ¿no? Nosotros en invierno ponemos un mínimo de 4 días, es decir, después de 4 días ya no puedes hacer una reserva, que modificamos en caso de cancelación, y en verano es prácticamente un día antes, ¿no? Es decir, el día anterior puedes hacer la reserva para el día siguiente, pero beneficiar, Doris, yo creo que nos beneficiamos todos. Doris, permíteme que te haga una pregunta para que nos pongamos en contexto, para que la gente que está escuchando comprenda mejor. Cuando tú hablas de tu propiedad, ¿estás hablando de tu negocio más bien? ¿Estás hablando de una única propiedad o estás hablando de varias? No, no, yo soy intermediadora de unas 100 viviendas vacacionales, ¿no? Pero Ajá, también soy propietaria, es decir, si claro. a mí me cancela para pasado mañana un cliente una reserva de 2 semanas, evidentemente bajo eh, algo el precio para intentar ocuparla. Es decir, yo me voy a beneficiar como propietaria también de no tener esa propiedad vacía. Eh,
Como intermediadora, evidentemente también. Bueno, en este caso tengo precio especial, ¿no? Pero ya digo, es una broma. Como intermediaria también, y el cliente lógicamente también se beneficia por ese corto plazo. Lo que pasa es que esto siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Que lo necesitamos y nos beneficiamos, pero mal acostumbramos, que también es cierto, ¿no? En invierno, como ya os he comentado, es nuestra temporada fuerte y en invierno nosotros solemos poner gastos de cancelación hasta 30 días antes o 15 días antes el 90%. Con lo cual, aunque cancelen, no lo pensamos muy mucho de volverla a alquilar y sobre todo no solemos tocar un euro, porque es nuestra temporada alta. Entonces, el cliente de invierno ya hace reservas, para que os hagáis una idea, yo tengo ya reservas para Navidad y fin de año 25-26. La hacen con muy largo plazo, porque sabe que si no reservan esa propiedad no la van a tener o pierden esa posibilidad. Sobre todo mi mercado, que mi mercado es principalmente el alemán, ¿no? Claro, aquí también tenemos un tema que, Doris, tú hablas de que la temporada alta canaria es el invierno. Sí. En el caso de Nicolás, entiendo que no sería Justo al exactamente revés. así. Claro, sería el verano. Porque aquí también tenemos un tema que yo dudo, ¿no? Al respecto, y y seguro que muchos otros, y es las reservas last minute, en general, ¿en qué meses vemos más reservas de este tipo? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro informe, lo que vimos es que las reservas de menos de 21 días aumentan por encima del 50%, comienzan a representar más del 50% en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Es decir, verano, fines de verano y navidades. Entiendo que en Canarias puede que sea un poco distinto, pero no sé si, Nicolás, tú, por tu parte, Sí, como por nuestra peninsular, parte suele ser eh, en temporada alta, que es julio-agosto para nosotros, sí. y en temporada media alta, que suele ser mayo, septiembre, octubre, es cuando solemos ver más reservas de último minuto. Sí que es verdad que en invierno también tenemos claramente, pero los huecos que tenemos en verano y las cancelaciones que pueden haber habido durante el verano se suelen rellenar con aquellas reservas de último minuto, de last minute. Bueno, tenemos una Genial. batalla bastante importante por lo menos aquí, ¿no? Bueno, aquí y ya fue uno de los temas claves de nuestro proyecto internacional, que no solamente nos afecta aquí en España, sino a nivel mundial, ¿no? Que son las cláusulas de cancelación. Todo aquel que trabaja más de 7, 8 años sabe que las cláusulas de cancelación antes eran de 90, de 3 meses, de 2 meses, no, 6 meses antes, cuando todavía Febo no existía Verbo, sino todo era la compañía americana, cuando todavía no existía prácticamente Booking, porque era residual, teníamos gastos de cancelación o cláusulas de cancelación 90, 60 y 30 días, ¿no? El problema es cuando llegaron estas plataformas y cada vez todos lo sufrimos, nos apretan más con los gastos de cancelación. Es decir, un booking tiene el mínimo de los mínimos en 15 días, ¿no? Airbnb te penaliza si tienes gastos de cancelación más allá de los 15 días también, ¿no? Ese es un poco el problema el que tenemos. Si esto no fuera así, la gente seguiría mentalizada a que tiene que hacer su reserva con tiempo. A mí me horroriza de pensar que en temporada alta tuviéramos que trabajar con el last minute, ¿no? Porque entonces sí es verdad que si el 50% fuese de last minute, como comentabas, pues entonces es muy difícil trabajar. Sería una auténtica locura para nosotros, ¿no? También es verdad que hoy en día es más fácil
que hace unos años, Sí, por supuesto. cuando no existían herramientas para poder automatizar muchas cosas que antes pues igual había que llevar a mano. Sí, pero lo que comentaba Nicolás, es decir, una vez en semana sacas el planning y te mentalizas que te entren 50 cancelaciones y 55 reservas nuevas, pues evidentemente te tiene con el agua al cuello, porque no solamente es la gestión, que gracias a que existen los PMS como Logify, porque si no existieran sería prácticamente materialmente imposible gestionar esto manualmente, que vamos, yo creo que nadie se lo puede imaginar lo que sería esto. Pero aún así hay que organizar. Hay muchas cosas detrás y lo que queremos, al fin y al cabo, darle el mejor servicio al cliente y al propietario también, y para eso necesitamos poder tener un mínimo de planificación. No sé si Nicolás está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo soy partidario de dar facilidades a los huéspedes porque sí que veo que hay una tendencia y una preferencia a una reserva un poco más last minute, pero hasta cierto punto. Nosotros también tenemos ciertas preferencias y ciertos ajustes, eh, porque por un lado del spectrum te puedes ir muy extremo a políticas de cancelación completamente flexibles, y dar todas las facilidades posibles al huésped, pero es un tipo de negocio muy difícil de manejar si te pones esos tipos de ajustes. Tienes que poder ser muy flexible, tienes que poder atender a cualquier hora del día, y no es realístico. Pero creo que con las herramientas que tenemos hoy en día, cada vez más y más podemos acercarnos a esa expectativa que tiene el cliente de poder darle cómo lo quiere y cuándo lo quiere, ¿no? Pero sí, con sus límites por ahora. Bueno, pues hablando del cliente, vamos a la siguiente diapositiva, que es precisamente sobre eso. Perdón, ¿cómo es el huésped de Last Minute? En vuestra experiencia, qué perfil demográfico veis en este huésped? Nosotros, sí, nosotros, bueno, últimamente tenemos muchos más nómadas digitales, Ujú. que a lo mejor no tienen esa atadura de un horario fijo de trabajo y se pueden permitir, también no tienen la atadura geográfica y se pueden permitir, pues, ir viajando de sitio en sitio y trabajar remotamente. Eso especialmente aquí en la zona de Marbella, que es un destino bastante popular para ello, por el buen clima, la buena comida y demás. Estamos viendo bastantes nómadas digitales. Después, por otro lado, también tenemos jóvenes profesionales que buscan una escapada de fin de semana y entonces pues les hace falta una estancia corta de último minuto porque puede ser que se lo hayan planeado un jueves y quieran escaparse y cogerse el viernes libre y estar hasta el lunes aquí en la zona. ¿Y quién no vemos? Pues no vemos muchas familias que reserven last minute, también supongo debido al calendario escolar. Y tampoco vemos o solemos ver eh, una clientela mayor. Normalmente ellos prefieren planear sus vacaciones con tiempo y no les gusta la idea de planear una escapada de un día para otro. Entonces suele ser profesionales, jóvenes profesionales, entre 20 y 40 años, es más o menos el perfil que solemos ver. En general, es de imaginar también que estaremos hablando de grupos tendiendo a pequeños, ¿no? Una persona, dos personas, quizás tres como mucho. Exacto. Algo que no conlleve mucho, que no tenga que haber planeado desde Exactamente. hace tiempo. Yo creo que Sí. cualquiera que haya planeado vacaciones con sus amigos sabrá que eso no se planea de un día para otro. Entonces suelen ser en parejas y suelen ser grupos pequeños. Bueno, para venir a Canarias, la verdad es que hay que coger un avión, son más de 2.000 kilómetros, con lo cual esas escapadas de fin de semana salen muy caras, venir hasta aquí, ¿no? Pero a mí me gustaría enfocarlo un poquito más que nada para no repetirme y ir añadiendo, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de mercados, de nacionalidades, ¿no? Como mencioné antes, mi principal cliente es el alemán planifica con mucha antelación, ¿no? Sobre todo cuando sabe que es temporada alta y no va a conseguir lo que quiere. Lo mismo el noruego, el británico también mucho, sobre todo el de mediana edad. ¿Y quién organiza a última hora?
Pues los latinos, es que somos así, ¿no? Es decir, el latino espera hasta última hora para decir y qué hacemos la semana que viene, o se da cuenta el viernes que a partir del sábado tiene sus vacaciones y organiza así un poco sobre la marcha. También suele ser gente joven. Yo estoy de acuerdo que suele ser hasta un máximo de 35 y lo que nosotros sí hemos podido observar y cada vez más durante estos años es que hay auténticos profesionales de last minute que esperan, que les da igual. Es más, también un público de sol y playa, no es tanto ni de montaña, ni de ocio, gastronomía, sino aquí en las islas más bien un público joven que me da igual. Eh, yo quiero ir a la playa o quiero tener piscina y también que no le importa mucho cambiar de alojamiento, es decir, yo tengo, este es mi presupuesto y me voy a un hotel de oferta última hora o me voy a una vivienda. Sí es verdad que nosotros en el mercado local, el canario, también por la facilidad, como vosotros tenéis los coches, ¿no? Que te puedes plantar en Madrid en 3 horas, 4 en la costa, pues aquí tenemos los barcos y el canario, vamos, última hora, no, ultimísima hora, si puede ser de por la mañana llego esta tarde y sobre todo los mercados latinos. Es decir, todavía los noreuropeos están muy concienciados en la planificación, pero me imagino que en nuestro caso también es por el tema de los vuelos, ¿no? Por el coste de los vuelos que encarece muchísimo el viaje. Sí, nosotros también tenemos mucho turismo nacional de last minute, que es eso, que vienen de las provincias cercanas y no es tan complicado organizar la escapada. Claro. Pues ya habéis oído los que estáis viendo el webinar. Aquí tenemos insights interesantes y más que vamos a tener en la siguiente diapositiva, que ya es la chicha chicha y es cómo incentivar las reservas last minute. ¿Qué tácticas y estrategias utilizar? Bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas, de bastantes cosas, ¿verdad? Sí, aquí yo creo que es donde más hay que contar y donde más se puede hacer para incentivar ese tipo de reserva. Entonces, nosotros lo solemos dividir en dos componentes. Por un lado, tienes el software y tienes las herramientas que tienes que elegir los ajustes adecuados para poder facilitar ese tipo de reserva. Y por otro lado está el personal y el equipo que hay detrás que tiene que poder dar el servicio y tiene que poder abarcar ese tipo de trabajo last minute. Entonces, por el lado del software, nosotros claramente utilizamos Logify. En Logify hay una serie de ajustes que se pueden ir modificando para ir pues facilitando la reserva de last minute. La principal que tenemos nosotros es reserva instantánea. Entonces, darle la facilidad de poder hacer la reserva cuando el cliente quiera y que no sea una reserva bajo petición. Eso también ayuda mucho en el posicionamiento del anuncio y pues facilita para que el cliente que quiere reservar de un día para otro. Por otro lado, se puede reducir al mínimo el preaviso de lo que es la reserva. Nosotros lo solemos tener a 24 horas, simplemente porque tenemos que coordinar la limpieza y tenemos que mandar al personal ahí para inspeccionar la propiedad y demás. Pero para aquellos que manejen a lo mejor propiedades geográficamente más cerca de donde viven, nosotros podemos llegar a estar a media hora, 45 minutos de la propiedad. Lo ideal es tener ese preaviso lo más corto posible para darle la oportunidad de reservar de un día para otro. Después, permitir lo que son las reservas back-to-back ayuda también mucho y no tener ningún tipo de bloqueo a cada lado de la reserva, antes de la entrada o después de la salida, ya que eso también hace que pierdas cierto tiempo entre reservas. Y por último, la política de cancelación. La política pues, de cancelación en reservas de last minute no es muy relevante porque suele ser, pues, como decía Doris, o de un mes o de 2 semanas. Y cuando alguien reserva de un día para otro, no le suele perjudicar mucho lo que es la política de cancelación.
pero sí que ayuda con el posicionamiento, una vez más, del anuncio, que hará que sea más visible para aquel cliente que esté mirando así de last minute. Después, por el otro lado, lo más importante que vemos nosotros son los precios. Los precios, como sabréis, la mayoría hoy en día o se pueden ajustar manualmente o puedes utilizar una herramienta de precios dinámicos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Beyond Pricing. Hay otros, Price Labs también es bueno. Beyond Pricing en concreto, al igual que creo que Price Labs, se conecta directamente con Logify, tiene la integración. Ambas herramientas están completamente integradas con Logify. Y ahí dentro de esas herramientas pues tienes muchas configuraciones diferentes que te van a permitir estar al precio correcto de mercado, que eso también requiere mucho tiempo si lo estás ajustando manualmente. Después también vas a poder poner tus parámetros de precio mínimo, que es bastante importante, porque sí que es verdad que a lo mejor de last minute, si no le pones ningún tipo de parámetro, te puedes ir a un precio que no te compensa, que te sale a lo mejor más caro lo que es la factura de luz y agua para esa reserva de lo que te genera el alquiler en sí. Y después también puedes ofrecer descuentos para aquellas reservas de last minute. Nosotros tenemos para cualquier reserva que ocurra a menos de una semana de la fecha de entrada, se le supone un 10% de descuento al precio de alquiler. También hay otras diferentes cositas. Voy muy rápido porque hay tantas cosas que lo mejor lo menciono todo un poquito y después ya si queréis elaborar alguno de ellos, también encantado. Entonces, por otro lado, también es establecer unas estancias mínimas dinámicas. Y esto lo hemos visto bastante efectivo. Lo que quiere decir es que si tú, por ejemplo, tienes una estancia mínima de 7 noches, nosotros hemos visto que el perfil de cliente que reserva esas reservas de last minute suele querer una estancia más corta. Puede ser una escapada de fin de semana. Entonces, lo que puedes hacer es implementar una estancia mínima que se reduce para aquellas reservas que ocurran en un periodo de menos de 2 o 3 días. Entonces, así le facilitas al cliente poder reservarse un fin de semana y no tienes que tener una estancia mínima de 2 o 3 días para estancias que se reservan con más antelación. Y después, por último, lo que son las configuraciones generales que pueden facilitar reservas, como la posibilidad de acortar la estancia mínima entre reservas. Tienes una reserva que sale un martes y la siguiente que entra un viernes. Entonces, la posibilidad de reducir la estancia mínima dinámicamente para esa estancia de martes a viernes también ayuda mucho en general a tener un posicionamiento mejor y el poder aceptar esas reservas de último minuto. Después, por último... Uy, perdona, Nicolás, me estoy quedando con que la clave aquí está en la estancia mínima. Porque, como Para nosotros ha decíamos sido antes, así. El huésped que reserva las minutes es un huésped que, en general, la duración de su estancia es más corta, ¿no? Se va de fin de semana. Entonces, claro, si tú quieres ir un fin de semana y te encuentras con que el alojamiento pues son 3 días o 4, obviamente lo tienes que descartar. Entonces, Exacto. prestar mucha Sí. atención a la estancia mínima. Y particularmente eso, una estancia mínima dinámica, porque si tú le pones una estancia mínima en temporada alta de 4 o de 3 noches, te va a coger todo el mundo los fines de semana y te va a dejar el calendario lleno de huecos. Entonces, el poder utilizar la herramienta donde tienes esa estancia mínima dinámica evita eso, pero permite que esas reservas de last minute sí que te puedan pillar 2 o 3 noches de estancia. Desde luego, para esto es importante utilizar un PMS porque si no, mucho más complicado. Sí, se puede hacer manualmente si te pones recordatorios en el calendario de mirarlo todos los días, pero es muy complicado. Doris, no sé si quieres hacer algún apunte. Poco queda que añadir, ¿no, Nicolás? Un 10, He dejado... un 10 de la... Siempre se puede profundizar, Sí. porque He dejado aquí el lado hay... del equipo. He dejado el lado del equipo y del personal
capacitado y lo que es todo el lado de self-check-ins y todo eso, pero si quieres, Doris, tocar más en ese tema. Sí, bueno, yo solo añadir que toda esta gestión de los last minute, de todo lo que has comentado, Nicolás, solo es posible si tienes los procesos automatizados, ¿no? Es decir, si tienes una o dos propiedades, igual lo puedes hacer. Yo siempre he dicho, a partir de 5 propiedades, sale rentable tener a un PMS, ¿no? Y a otros sistemas de gestión que te apoyan, como por ejemplo Price Labs o Beyond, ¿no? Que te permiten hacer un trabajo que es imposible que tú hagas, al no ser que estés 12 horas delante de tu ordenador con posits para que no se te olvide nada, y aún así no llegas, ¿no? Gracias a este tipo de sistemas podemos hacer, bueno, podemos manejar todas esas palancas para poder intentar hacer todas las viviendas lo más rentables posible con estos pequeños, rellenar estos pequeños huecos, etcétera. Siempre, como él bien ha dicho, con evitando el riesgo de que se te llenen todos los fines de semana en temporada alta, evidentemente porque no es rentable. Lógicamente necesitas tener un sistema de auto-checking 24 horas, porque si no sería también imposible hacerlo, ¿no? Y lo único que Y me además, gustaría añadir más, perdón. además, Doris, si me permites un apunte, con un sistema de check-in 24 horas, también estás ofreciéndole una ventaja a tus huéspedes que Siempre. seguramente es más probable que les venga bien que a los huéspedes normales, ¿no? Porque estábamos hablando del perfil del huésped last minute, ¿no? Tirando a joven, eh, que quizás se va a ajustar un poco más el precio, y todos estos huéspedes, pues quizás es más probable que sean huéspedes que llegan tarde al alojamiento, y quizás si la última hora para hacerles el check-in son las 10, tenemos un problema ahí. Bueno, de todas formas, toda esta digitalización, el auto-checking, como las cerraduras electrónicas, etcétera, etcétera, hoy en día son imprescindibles, ¿no? Y cada vez lo son más. Pero no solamente para nosotros, para la gestión y para la utilidad del propietario, sino para la comodidad del cliente, ¿no? Es decir, ya hay clientes que te preguntan directamente que si tienen safety box o tienen cerraduras inteligentes, y yo, sinceramente, soy una de ellas, ¿no? Yo viajo mucho y yo cuando viajo con la familia, a mí no se me ocurriría reservar algún alojamiento donde tenga que estar esperando entrega de llave personal, ¿no? Yo no necesito que el propietario vaya a pasearse por la vivienda conmigo. Yo necesito saber que si salgo 5 horas antes de mi casa en Canarias, cuando llegue, y si tengo un pinchazo o si me apetece tomarme una cerveza o si me apetece parar a comer o ver algo, no tenga que estar ya con el estrés de estar mirando el reloj porque acordado ahora, ¿no? Entonces, esto es algo que nos va a acompañar. Todo pareció muy novedoso, como los PMS, ¿no? Y hoy en día no podríamos vivir sin ellos. Es parte de la profesionalización del sector también. Y para el cliente la ventaja de tener el auto-checking y las cerraduras o el safety box, vamos, es que ya te lo exigen, ¿no? Y yo creo que esos son servicios que tenemos que dar, pero lo tenemos que dar no solamente porque es una facilidad para nosotros, como he dicho, sino porque es un servicio que ya te pide directamente el cliente. Ahora bien, me gustaría hacer un pequeño apunte nada más y decir cómo incentivar estas reservas de last minute. Pues igual lo que tenemos que incentivar es que no haya tantas reservas de last minute, ¿no? Que nos faciliten un poco la vida. También había una cosa que quería comentar, y es que tenemos
aunque sí, nos facilita la vida que sean todas a largo, ¿no? Pero a la vez también tenemos pues, la evolución del mercado y no sé vosotros cómo estáis viendo, pero Nicolás creo que al principio comentaba que en general las reservas last minute están tendiendo al alza, por lo menos entre ciertos sectores, ¿no? Sí, es una tendencia que llevamos viendo ya, como comenté, en los últimos 2 o 3 años. Eh, yo creo que cada vez el mundo se hace más pequeño para la gente que trabaja. Están muy acostumbrados a montarse un avión, ir visitar, trabajar remotamente también, poder moverse. Entonces, las fronteras, pues cada vez más y más se están abriendo y el cliente también quiere esa flexibilidad de poder ser un poco más last minute a la hora de decidir en qué parte del mundo va a estar. Ujú. Y también, como apuntaba Doris antes, el tema de las cerraduras, que tenía que ver con la profesionalización del alquiler vacacional. Eso es algo que sin duda estamos viendo, ¿no? Y obviamente, profesionalización también significa competencia, si no mayor, más dura, por lo menos. Y cuando tenemos una competencia más dura, es cuando más hay que aprovechar estas oportunidades, ¿no? De maximizar la rentabilidad eh, del negocio. Por lo que, bueno, creo que estamos ante una gran oportunidad. Quería haceros una preguntita y es sobre los portales de nicho. Seguro que conocéis, no sé si habéis llegado a utilizarlos en vuestros negocios, pero tenemos un portal en España bastante conocido que es Last Minute. Eh, y bueno, no sé cómo veis este tipo de portales, si lo veis como una oportunidad o que tienes experiencia Nosotros utilizándolos. personalmente no tenemos experiencia utilizándolo. Trabajamos principalmente con Airbnb, Booking, Expedia, VRBO, pero no hemos integrado ninguna otra página como la de Last Minute. Creo yo que atrae, por lo que tengo entendido, un cliente, como mencionó Doris, que sabe a lo que va buscando esa oferta a un precio muy rebajado y por lo cual acceden a este tipo de páginas web. Pero sí que es verdad que es algo que nosotros nos tenemos que poner al tanto y tenemos que investigar a ver si este tipo de portal ha ido capturando market share y si nos interesa también promocionar las propiedades en aquellos portales. Porque al final del día, estos clientes, aunque sepan a lo que van, y sí, seguramente los ingresos sean menores, pero nunca va a ser el mismo cliente que busca un alojamiento concreto con unas características concretas. Es decir, por lo menos mi punto de vista es que este tipo de cliente no compite con el cliente que te trae grandes ingresos, con el cliente que bueno, Sí, es un quiero cliente que este alojamiento. te rellena Efectivamente, sirve para huecos y todo rellenar suma. huecos, Sí. pero realmente no es para temer que uno vaya a sustituir al otro. Mm. Sí, nosotros por otro lado también lo que nos ha sido un poco complicado gestionar es que los propietarios acepten la idea de dar un precio rebajado para aquellos Ujú. inquilinos de last minute. Es una conversación que hemos tenido que tener con todos los propietarios porque hay algunos que no quieren ofrecer ningún tipo de descuento en su vivienda eh, y que quieren tener algunos precios fijos. Entonces, sí que es verdad que hay que trabajar con un tipo de propietario que ve el potencial de meter una Ujú. reserva de 2 o 3 noches entre una reserva y otra. Nosotros lo vemos porque todo suma, pero hay propietarios que por el otro lado lo ven como un uso adicional de la propiedad, posibles roturas, posibles problemas y algunos pues todavía no se aventuran a aceptar ese tipo de reservas. Pero es algo que yo veo que va cambiando poco a poco. Ujú. Tendemos hacia la flexibilización en general, diría yo. Ujú. Y, no, y lo más peligroso, pero ya digo, eso no lo vemos nosotros, sino es a nivel mundial, es la concentración de las plataformas. Ese es nuestro principal hándicap y nuestro principal problema, ¿no? Al cual hay que buscarle una solución, porque al final acabaremos como Jetu y TUI repartiéndose el mercado europeo
pero lo que pasa es que en este caso está siendo a nivel mundial. Ya podemos decir que el 80% prácticamente de la vivienda vacacional está en manos de Booking y Airbnb, y esto nos hace muy vulnerables, muy, muy vulnerables. Sí, Estamos nosotros estoy bien. completamente de acuerdo, Doris, que tienen mucho poder las plataformas y por lo cual creo que es muy importante ir aumentando el número de reservas directas, que es algo que nosotros hemos ido empujando para aquellas reservas, aquellos clientes que vuelvan a repetir contigo y ir formando una base de datos de clientes directos que si en algún día cambiase la política de estas plataformas y no encajasen con lo que va buscando uno, que por lo menos tuvieses alguna forma de seguir asegurando reservas con aquellos clientes que históricamente has atendido. Esto Realmente el por- tema de las reservas directas es un tema del que cada vez se está hablando más. Y nosotros tenemos clientes que a lo mejor obtienen el 80% de las reservas directamente. Es decir, que las plataformas, pues sí, no queremos que hagan el monopolio, pero yo en este sentido soy optimista, soy positivo. Eh, creo que en general se están viendo más reservas directas y y se verán más en el futuro, ¿eh? Hombre, hay muchas palancas, ¿no? Es decir, hay muchas palancas para activar estas reservas directas, ¿no? Yo, por ejemplo, en invierno no hago last minute, yo tiro de mis repetidores, ¿no? Porque yo sé que si no es el alojamiento que ellos querían, es algo lo más cercano posible, ¿no? Eh, y aquí el invierno, la verdad es que está muy cotizado, entonces yo normalmente no suelo hacer last minute, sino hago newsletter, tal, clientes y se suelen ocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que no es bueno, y yo puedo entender, Nicolás, que hay algunos propietarios que tampoco quieran, ¿no? Activar el last minute porque quieren mantenerse en una línea, ¿no? Yo tampoco soy amiga, es decir, en mi propiedad, de poner el last minute. Prefiero tenerla vacía y mantenerla, porque una vez se acostumbran a ver tu propiedad como oferta, suelen esperar a ver si la sacas o no. Porque ya digo, es que hablando con clientes y hablando también, ¿no? Tenemos 1.500 socios, algo hablamos con otros propietarios, ¿no? Lo que nos dicen es eso, que hay auténticos cazadores de last minute, y también está en ti acostumbrarlos que ciertas propiedades estén siempre con el tema ofertas o no, ¿no? Por suerte, yo creo que la mayoría lo dicta la oferta y demanda y nosotros en temporada alta con antelación solemos bloquear todo el calendario. Entonces, supongo que será parecido con vosotros en invierno y donde vemos el last minute es con las cancelaciones o con esos huequillos que tenemos entre reservas, pero por suerte no tenemos que tratar con ese tipo de clientela que va buscando ofertas en nuestra temporada alta, ya que reservamos mucho con antemano. Claro, claro. Nicolás, decías que habías tocado una parte de lo que eran las reservas last minute desde el punto de vista de anunciarlas Ujú, y los calendarios y demás, pero que no habías comentado aún el tema de la gestión. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas a las que responder, ujú. pero me preguntaba si querías extenderte en eso, explicar un Sí, estoy poquito el viendo aquí tema. algunas de las Vamos a hacer preguntas un turno de y preguntas vale. porque Las bueno, puedo cubrir está dando algunas mucho. con justo lo que iba a comentar. Creo que cubre un par de las preguntas. Ajá. Porque sí, el otro lado es el equipo y es el poder dar el servicio. Entonces, nosotros, por ejemplo, la limpieza la tenemos subcontratada a una empresa de limpieza, con la cual hemos ido creando una relación muy buena con ellos para que nos puedan atender de último minuto un domingo. Eso es muy importante, tanto con los de limpieza como los manitas para arreglos. Y después aquí el equipo interno nuestro, el personal, pues también estamos todos muy conectados y tenemos un teléfono de emergencia que se va rotando, porque quieras o no, es una industria donde tienes que dar atención al cliente 24/7. Y después, como mencionó Doris, está el tema de los self-check-ins. Nosotros aquí en Marbella pues tenemos también un mercado de lujo, por otro lado,
que es más el de las villas y adosadas de lujo, en los cuales solemos dar check-ins presenciales, porque requiere otro tipo de trato y tenemos que explicar un poquito más la domótica y enseñar la villa. Pero para los apartamentos lo tenemos todo con self-check-in. Estamos haciendo una transición a cerraduras digitales, pero por ahora la mayoría lo hacemos con las cajas de llaves con código. Entonces, es muy importante poder tener a alguien que te pueda montar esas cajas, que te pueda montar las llaves de último minuto y que pueda atender a ese tipo de reserva. Por otro lado, tenemos que tener también unas instrucciones muy claras de cómo acceder a la propiedad, porque cuando alguien reserva de un día para otro un domingo y es un self-check-in, si no tiene una guía muy clara de cómo acceder a las llaves y después a la propiedad, suelen tener problemas y te van a estar llamando al teléfono de emergencia y vas a tener un lío explicándoles cómo acceder a la propiedad. Entonces, yo por ahí diría que es muy importante tener un software bueno de guía de huésped, que nosotros trabajamos con uno que nos está funcionando muy bien, a través del cual también les damos el código para acceder a las llaves, les damos con fotos y vídeos exactamente cómo llegar a la propiedad y después todos los apuntes de la propiedad, desde el wifi hasta cómo funciona el aire acondicionado, las reglas de la comunidad, etcétera. Eso hemos visto que ayuda mucho, especialmente a este cliente de last minute que suele hacer un self-check-in de un día para otro y no suele tener mucho contacto previo de preguntar cómo se llega a la propiedad y demás. Simplemente hay que tener unas instrucciones claras. Y por otro lado, la posibilidad de remotamente permitirles que firmen el contrato, tanto de arrendamiento como el registro policial que tenemos que hacer por nuestra parte. Eso lo rellenan todos ellos a través de nuestra guía de huésped. Tienen un apartado al principio donde lo tienen que complementar con sus datos, una foto del pasaporte o DNI, y con eso podemos automáticamente pues, facilitar la información a las autoridades del registro de huésped y también tener una copia del contrato de alquiler. Con esto queda respondida pues la pregunta de Vicente, me parece, y también me gustaría hacer un apunte aquí, y es que en Logify tenemos integraciones con dos aplicaciones que sirven para esto que comentas tú, Nicolás, que es la automatización del registro de viajeros, y es Check-in y Check-in Scan. Así que nada, si os interesa ver más sobre eso, podéis pasaros por nuestra página web en la sección de integraciones y os encontraréis ahí con las apps. Bueno, ¿qué os parece si respondemos a esta última pregunta que tenemos aquí de Joan Ducrot, que nos pregunta qué portal suele tener más reservas last minute? Y me parece muy interesante. Es algo que no tocamos y cierto. Es una duda que seguramente muchos tengan. Bueno, yo creo que los que más, por lo menos nuestra experiencia, es los que más reservas tienen es Booking, porque tienen sus palancas, ¿no? Le da mucho más visibilidad, etcétera, etcétera. Ellos también tienen la posibilidad, y esto es algo que no sé si se ha mencionado, creo que no, que además ellos potencian esto pagando más comisión, ¿no? Es decir, es lo que yo decía, el peligro de la concentración de las plataformas, que al final estamos en sus manos y vamos a tener que plegarnos a todas sus exigencias, ¿no? Y ellos, evidentemente, tú puedes hacer una oferta, pero pagar más comisión, con lo cual tendrás máxima visibilidad, con lo cual tendrás máximas prioridades o máxima posibilidad de conseguir reservas, ¿no? Esto es así, por lo menos en nuestro caso es Booking. Sí, nosotros también. En cuanto a reservas de último minuto, suelen ser principalmente a través de Booking. También nos llegan a través de Airbnb, pero Booking facilita mucho más al cliente la posibilidad de esa reserva de último minuto. Y después, en cuanto a distribución de reservas, pues por lo general solemos tener a Airbnb en la primera posición aquí, por lo menos en la zona nuestra, en cuanto al portal que asegura más reservas. Suele representar como un 35 o 40% de nuestras reservas. Y por detrás va Booking y después va Expedia y VRBO.
En nuestro caso es bastante más Booking que Airbnb. Bueno, pues ¿qué os parece si ya, para acabar, tenemos la última pregunta por parte de Mercedes, que te pregunto a ti, Nicolás, ¿cuál es el nombre de la guía para huéspedes, el software que Sí, utilizas? se llama TouchStay. 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 Otra integración de Logify. Ah, también la tenéis integrada, ¿no? Sí, Sí. también tenemos la integración. Ahora os pasaremos bueno, ya os pasó mi compañero Alberto el enlace en el chat, así que podéis ir ahí y ver todas. Realmente para muchos de estos temas que se comentaron tenemos integraciones, porque igualmente PriceLabs y Beyond Pricing también están integrados con Logify. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del webinar. Nada, un último apunte. El PMS del que estábamos hablando es Logify. Somos nosotros los que organizamos este webinar. Y nada, si queréis probar nuestro software de alquiler vacacional, es muy fácil de empezar a usar. Simplemente os dirigís a nuestra página web o al enlace que aparece aquí abajo. Si os dirigís a nuestra página web, le dais a empezar y podéis disfrutar de una prueba gratuita de 7 días de Logify. Asimismo, también os podemos ofrecer una demostración personalizada. Tenemos un servicio de onboarding gratuito para facilitaros las cosas, porque sabemos que es complicado, que tienes tu propiedad, estás en plena temporada alta y estás con tus anuncios en Airbnb, en Booking, puede resultar abrumador, ¿no? Pero gracias al servicio de onboarding gratuito resolvemos este tema. Tenemos un servicio de gestión de cuentas para clientes ya de un tamaño más grande, que gestionan muchas propiedades, recursos descargables como guías y plantillas y, por supuesto, atención al cliente 24 horas. Así que bueno, llegados aquí, quiero daros las gracias a todos por venir a este webinar y muchas gracias, Nicolás y Doris, por compartir vuestros consejos. Ha sido muy interesante. Bueno, ha sido tan interesante que hasta nos hemos pasado unos minutos del tiempo que teníamos planeado para este webinar. Llevamos 1 hora y 7 minutos. Y nada, si queréis Muchas despediros. gracias a vosotros por organizarlo y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, ha sido un placer haberte conocido, Nicolás, a ti también. Igualmente, Doris. Realmente es un portal muy importante, un PMS muy importante, con lo cual os animo a todos a probarlo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego.